guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, esta noche quiero recordar, hay un chiste malo que decían por ahí, que hay dos palabras en la vida que le pueden abrir a uno muchísimas puertas. Lo han oído, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las dos palabras que nos pueden abrir muchas puertas en la vida, una es ale y la otra es empuje. Pero en la vida real, y quiero hablar esta noche en serio, yo creo que sí hay tres palabras que pueden ayudarnos enormemente en la vida, que deben ayudarnos. Una es la palabra gracias y las otras son la palabra por favor. Y lamentablemente hoy ya casi que no se estila, no las escuchamos tan a menudo como deberíamos. Y creo que una de las principales razones por las que no las escuchamos es porque en las casas, en los hogares, no enseñan a los niños, a los muchachos, a decir gracias por cualquier cosa. O sea, la señora cocina, si es la señora la que cocina, sirve la comida y los hijos comen y son incapaces después de comer decir, mamá, gracias, quedó bien. Ya no digamos de tomar el plato y llevarlo a lavar, ya eso sería el colmo. O si necesitamos algo, nada más decimos, mamá, ¿dónde dejé la blusa? No podemos decir, mamá, por favor, ¿te acuerdas de? Y como nosotros lo toleramos en la casa, ellos salen a la calle y vamos perdiendo poco a poco esas costumbres. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de eso. No vamos a dar una clase de buenas maneras esta noche, sino la Biblia tiene mucho que decir con respecto al tema de la gratitud. Gracias es mi forma de expresar gratitud por lo que alguien ha hecho a favor mío. Puede ser una cosa importantísima, puede ser una cosa a veces insignificante, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir una vida agradecida. Y ese es mi tema esta noche. ¿Cómo podemos aprender a vivir una vida agradecida? A ser hombres y mujeres agradecidos. Porque usted y yo no nacimos solos, no vivimos solos, no nos vamos a morir solos. Dependemos de un montón de personas alrededor nuestro que no están obligados a hacer nada para ayudarnos, pero que sin embargo lo hacen. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros, como gente bien nacida, es ser agradecidos. De hecho, los españoles de antes decían, ser agradecido es de bien nacidos. O sea, usted demuestra su cultura, su educación, la clase de persona que usted es a través de su gratitud. Y repito, la Biblia tiene montones de cosas que decirnos con respecto a ser agradecidos. Hace muchos años yo estaba empezando a viajar y una iglesia del Distrito Federal en México, una iglesia que tenía en aquella época unos 40 años de funcionar, tenía 80 miembros con 40 años. No sé cómo el pastor supo de nuestro ministerio, me contactó. Yo le digo, yo nunca he estado en México, y me dice por teléfono, pastor, aquí lo vamos a atender bien, lo recibimos en el aeropuerto. Me recibieron de verdad muy amables, me llevaron al hotel. En la puerta del hotel me dijeron, pastor, digo esto con respeto, si yo sé que a través de YouTube nos ve mucha gente en México y muchos pastores y hermanos, pero le voy a decir lo que me dijeron, mexicanos. Me dijeron, pastor, en la puerta del hotel, aquí quede tranquilo, nosotros lo venimos a recoger. Si sale, tenga cuidado. Tenga cuidado porque con los ladrones, hay montones de gente, y sobre todo tenga cuidado con la policía. Porque es mejor caer en manos de los ladrones que la policía. Ya, como usted comprenderá, no me quedaron muchas ganas de salir. Pero repito, yo estaba empezando a viajar y nunca había estado en un tren subterráneo, en un metro.
Y había oído hablar desde luego del Metro de México, que es uno de los más grandes del mundo. Y yo quería conocer cómo era el tema del Metro de México. Así es que voy a hacer la historia larga para que no se duerma. Como un mes antes había estado predicando en Nicaragua. En esa época íbamos muchísimo a Nicaragua, era la época de la guerra, de la contra y todo. Y conocí a un evangelista nicaragüense que se llamó Ebenor Salgado. Era un hombre de Dios muy interesante. Y era el oficio de él, antes de ser predicador, era talabartero. Hacía sillas de montar y cosas de cuero. Bueno, Dios nos puso en una relación, predicamos campañas juntas. Dios lo usó para abrirme muchas puertas con pastores y con organizaciones en Nicaragua. Y después de uno de mis últimos viajes a Nicaragua, como un mes antes de ir a México, Ebenor me dice: mira, te hice una cosa que quiero regalarte. Y me regaló algo que nosotros en Costa Rica le decimos maricona, pero que en Colombia no se puede decir esa palabra, y otros países le dicen mariconera, que era, en esa época se usaba mucho, es como un bolsito de cuero. Yo creo que todos sabemos de qué estoy hablando, pero algo precioso. Nunca he visto algo mejor hecho, con más gusto, con más arte. Era una cosa impresionante. Y entonces yo voy para México estrenando maricona. Ahí va el pasaporte. En esa época las aerolíneas le daban a uno el boleto impreso de ida y de regreso. Iba el boleto de regreso y la platica que llevaba, por si no le daban ofrenda a uno ya, jugársela, iba todo en la maricona. Como me dicen que tenga cuidado, digo, yo no voy a dejar ni el pasaporte ni el dinero en la habitación del hotel. Soy demasiado listo para eso. Me lo llevo. Y para eso tengo maricona. Y me lo llevo para el metro. Hermano, aquello era un hormiguero humano. Esa cosa tiene varios pisos, montones de estaciones, líneas que van para un lado, líneas que van para el otro. Yo nunca había visto nada como eso. Solo conocía el bus de Palmares al centro, nada más. Y yo no sabía para dónde coger, y hay mapas y guías que todos ellos conocen. Yo no tenía ni la menor idea. Pero ya viendo ahí, la cosa es que entro, hay que cruzar un trompo, hay que pagar. Ahí pregunté, cruzo un trompo, bueno, y aquel río de gente. Y oí una voz que decía: Señor, Señor. Pero como yo nunca he estado en México, no conozco a nadie, nadie me conoce a mí, yo sigo caminando, no es conmigo. Pero es tanto Señor, Señor, y me ponen la mano en la espalda y me vuelvo ya. Y un señor, un mexicano, con la maricona mía, me dice: Señor, cuando cruzó el trompo se le quedó esto. Yo sentí que el ombligo me llegaba a la columna vertebral, como que se me hundió algo aquí. Me dice: si quiere, ábralo para ver que todo está bien. Y le digo: ¿qué voy a abrir yo? Nada. Le digo: más bien permítame para darle algo. Me dice: no, señor, de ninguna manera, eso no es mío, es suyo. Yo vi cuando se le enganchó. Y no sé si él perdió su tren o algo por venir detrás mío, pues esos trenes son hasta que me alcanzó y me lo dio. ¿Cómo no va a vivir uno agradecido? No sé cómo se llama el Señor, nunca lo volvió a ver. Espero verlo en el cielo. No porque me haya dado la maricona, no pues se convierta a Cristo, pero Dios, Él no tenía ninguna necesidad, jamás me había visto, no me está robando nada. Si Él se lo lleva para la casa, puede decir: yo me lo encontré, yo no se lo quité a nadie. Muchos años después, estoy trabajando para la Sociedad Bíblica y tengo que hacer giras por todo el país, y una de las giras más duras que me toca es la gira de la zona norte, que es Guanacaste. Yo tenía que trabajar desde Peñas Blancas en la frontera, toda la península de Nicoya, entrar por Santa Cruz, por Nandayure, por Nicoya, por Cóbano, por Paquera, Playa Naranjo. Ustedes no tienen idea de dónde queda eso. Después trabajar en Liberia, Bagaces, Cañas, subir a la zona alta de Tilarán. Tenía que visitar cada iglesia católica, cada catedral, cada iglesia evangélica, cada librería y cada bazar que hubiera en esas zonas, y cada noche tenía que predicar en una iglesia. Y al fin de semana tenía que llegar a la oficina y llevar un bosquejo de lo que había predicado cada noche y la ofrenda que me daban, porque era para la Sociedad Bíblica. Había momentos que ya uno estaba exhausto y llegaba aquí, eso terminaba los viernes en la noche, para llegar aquí a predicar el sábado en la noche, domingo en la mañana y salir en la madrugada otra vez, porque el lunes entraba. Por eso hay que hacerse pastor, porque son vagos y no trabajan. Llegó un momento que yo estaba tan agotado que una vez me pasó en un hotel que hay en Liberia que se llama Los Boyeros. Llegué, guardé el carro ahí, me senté en la cama para soltar los zapatos y amanecí con el cordón de los zapatos agarrado.
O sea, ya no me dio la fuerza ni siquiera para quitarme los zapatos, así amanecí. Pues le cuento todo esto no para que llore, sino para contarle que un día decidí que iba a hacer la gira al revés. Entré por Cañas, Bagaces, todas esas cosas, fui a la zona alta, fui a la península y al final me fui para la frontera, me vine y cuando voy llegando a Liberia, como unos 15 kilómetros antes de Liberia, viniendo desde el norte, veo una patrulla de tránsito. Y entonces yo traigo la maleta, una maleta ejecutiva con todas las facturas, con toda la plata que he cobrado en la gira, porque era una zona muy buena. Los recibos, todos los documentos. Entonces, y ahí traigo la billetera mía con la licencia. Entonces hago así para abrir el maletín y sacar la billetera para enseñarle la licencia al tráfico, porque están parando carros. Y donde hago así no siento el maletín. Y vuelvo a ver y no hay maletín. Y otra vez el ombligo va para atrás. Me orillo, paro el carro y el problema es que si usted para y ya la patrulla lo vio, o el patrullero lo vio, pues ya es muy sospechoso que dé una vuelta en en la carretera. Y tengo que hacerlo porque Dios, ¿dónde de todas las iglesias y todas las cosas pasadas, dónde puede haber quedado ese maletín? Y no, yo vengo de la frontera. Y esa fue la última gira que hice, tiene que haber sido en esa zona. Y claro, ustedes son muy jóvenes y nunca conocieron eso, pero había teléfonos públicos que usted echaba una monedita de 2 colones y podía hablar. Llamo información y pregunto que cómo se llama, que me den el número telefónico del Comando del Norte de la policía, lo único que se me ocurre en ese momento, llamar a la policía. Llamo, Comando del Norte, no sé qué. Le digo, mire, le habla fulano de tal, mi número de cédula es tal, yo acabo de estar haciendo una gira ahí, soy agente, visité este negocio, creo que el último negocio que visité se me quedó una maleta con una cantidad de dinero que no es mía, con papeles. ¿Y cómo se llama el negocio? Le digo, es el Bazar, no sé qué. No se preocupe, señor, salgo inmediatamente a buscar. Y cojo el carro otra vez yo para arriba. Y cuando voy para arriba me agarra Satanás. Ah, idiota. Ni siquiera le preguntaste el nombre al policía ese. Le dijiste que andabas un montón de plata en la maleta. La maleta no tiene yo no tenía ni llave, ni combinación, ni nada. Ahora, ¿qué le cuesta al tipo ir? Le di el nombre del bazar donde podía estar. Ir y decir, mira, aquí me llamó un señor que dejó una maleta, la coge y nunca lo vuelvo a ver. Y no puedo reclamar porque no sé ni con quién hablé. Yo creo que poca gente ha sufrido manejando de Liberia a Peñas Blancas como yo sufrí ese viaje. Que duele perder dinero, pero dinero que no es mío. Y que yo necesitaba desesperadamente. No estaba trabajando porque me gusta mucho trabajar tan duro, sino porque en ese momento la iglesia pasaba por una situación económica que no podían darme para que yo sostuviera a mi familia y yo tenía que mantenerlos. Llego, paro en el puesto del Comando del Norte, me bajo, seguro pálido, sudando, no sé cómo, busco a algún policía que hay y le digo, señor, yo llamé hace una hora o hora y media. Y me dice, sí señor, usted habló conmigo, aquí está su maletín, por favor, ábralo para que se cerciore que todo está en orden. ¿Cómo se le ocurre que lo voy a abrir? No señor, ábralo de usted. ¿Cómo se llama el policía? No sé. ¿Lo volvió a ver? No. Nunca me dijo ni que lo invitara a un café. Pero ¿cómo no va a ser uno agradecido? Es que no era solo el dinero, man. Es que perdía mi trabajo, no tenía con qué pagar esa plata. La iglesia no podía decirme, bueno, vamos a hacer un préstamo para que pague. No había. Y tenía que llegar a mi casa con comida. Había que hacer los pagos de la hipoteca, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono. Entonces, son gente que te hace un favor de pronto y te cambian el día. Y a veces te cambian la vida. Te cambian un año. ¿Cómo no va a vivir uno agradecido? Por eso cuando yo oigo a la gente decir que todos los policías son sinvergüenzas, usted no los conoce a todos. Puede que la minoría o que haya alguno, pero usted no puede dañar a un montón de gente o a un gremio entero solo porque ha tenido una mala experiencia. Porque también existimos miles de personas que hemos tenido muy buenas experiencias y que vivimos agradecidos con eso. Entonces decimos que las 3 palabras que nos abren puertas son por favor y gracias. Vamos a abrir el Salmo 100 y vamos a empezar por ahí esta noche. Salmo 100, si alguien lo tiene, versículo 4.
dice? Está hablando de accesar la presencia de Dios. De un Dios que no se esconde, de un Dios que quiere tener comunión, que quiere tener relación con los seres humanos. ¿Y cómo hace uno para encontrar ese Dios? ¿Dónde lo encuentra? Porque no está en los templos, no está en las catedrales, no está en las iglesias evangélicas. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ninguna otra parte. Pero ¿cómo entra usted como creyente a la presencia de Dios? Dice, entrad por sus puertas con acción ¿de qué? De gracias, por sus atrios con alabanza. Hay una palabra que te abre puertas, y la puerta más importante que te abre es la puerta a la presencia de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ok, aquí hay un secreto espiritual, aquí hay un principio del reino que usted tiene que aprender. Y ahora lo vamos a reforzar una y otra vez con las Sagradas Escrituras. Pero usted va a ver entonces que para accesar a la presencia de Dios, no es necesario poner mucha cara triste, ni tirarse de panza, ni andar de rodillas, ni hacer penitencias. Dios ama a la gente agradecida. Y a la gente que agradece, Él le abre puertas, le da favor. Piense por un momento. Piense por un momento lo que dice el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo entramos nosotros, por ejemplo, cuando oramos? Ay, Dios, no soporto este dolor de cabeza, sáname, Señor, por la llaga de Cristo, como dice tu palabra. Yo no me acuerdo el versículo, Señor, pero tú lo sabes. El pastor predicó un día de eso. Desde que entramos quejándonos. No tengo plata. Dios, ya no soporto a mi hija. Qué mujer más rebelde. Quebranta ese corazón, Dios mío. Y se pone más mula la muchacha. Porque no hemos entendido que la llave que abre la puerta tiene que empezar con acción de gracias. Antes de que usted llegue a la sala de mi casa o a la cocina o a mi dormitorio, tiene que pasar por la puerta. Y si la puerta está cerrada, no va a encontrar comida, no va a encontrar descanso, no va a encontrar nada en mi casa porque la puerta está cerrada. No sé si me explico. Y puede que tenga yo la alacena llena, puede que la despensa esté llena, puede que la cama esté tendida, puede que el sofá sea muy suave, pero usted nunca se va a enterar de eso porque la puerta está cerrada y usted no tiene la combinación, no tiene la llave. Dios tiene alimento, Dios tiene provisión, Dios tiene dinero, Dios tiene salud, Dios tiene gozo, Dios tiene paz, Dios tiene salvación, tiene un montón de cosas para darnos, pero mucha gente se muere, aunque esté en una iglesia, y nunca disfruta de nada de eso porque nunca supo cuál era la llave que abría la puerta de los tesoros de Dios. Y a usted le hablan en las iglesias evangélicas del poder de la oración y del poder del ayuno y del poder de una cosa y del poder de la otra. Pero puede ayunar, y hay gente que ayuna para quejarse, hay gente que ora para quejarse. Y por eso oran y ayunan y son buenas personas, pero no reciben todo lo que Dios tiene para ellos, porque no han aprendido a ser agradecidos. No sé si me estoy explicando. Piense esta noche a ver, ¿hay algo en su vida por lo que usted debería estar agradecido con Dios? Me imagino que tiene luchas, que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene cosas que le gustaría arreglar, como nos pasa a la mayoría de seres humanos. Pero el problema es que nos enfocamos en lo que nos falta y no nos enfocamos en lo que tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó 15 minutos, media hora, apagó el bendito teléfono celular o apagó el televisor y se sentó a pensar, a hacer inventario? A decirle, Señor, Espíritu Santo, ilumíname, ¿de qué cosas tengo yo que darte gracias? Usted se asombraría. ¿Puede empezar a pensar esta noche en algunas cosas por las que usted podría estar agradecido? Sí. Nuestra salvación, que no la merecemos, que nos la regaló. Éramos como yo ahí en el Metro de México, perdidos entre un montón de gente, y de pronto oímos una voz de alguien que no conocíamos, y ese alguien siguió llamando y nos persiguió hasta que nos alcanzó y nos tocó el hombro y volvimos a ver, y me dijo, toma, aquí le doy esto.
Y yo le dije, oiga, espérese un momentito para darle algo. Me dice, no, de ninguna manera. Es que eso es la salvación, es Dios buscándonos a nosotros, no nosotros a Dios. Es Dios llamándonos, es Dios alcanzándonos. Y una vez que nos alcanza nos da el regalo, no una cartuchera con plata ni con un boleto de avión. Nos regala la salvación perfecta. Y queremos devolverle algo y decir, no, tranquilo. Es un regalo. Si le recibo algo ya deja de ser regalo. Podríamos pensar en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros hijos. Ay, no, pastor, mis hijos mejor ni hable porque andan como las vacas. Bueno, ¿qué prefiere? ¿Verlos como las vacas o verlos muertos? Mejor tener vacas vivas, que hay esperanza, porque mientras estén vivos, hay esperanza de que Dios trate con ellos. Entonces, dele gracias por sus hijos, que no son los mejores. Dele gracias. ¿Tiene idea de cuántos millones de personas en este planeta no saben leer ni escribir? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios? Porque medio tataretas para leer y medio garabateado de la escritura, pero leemos, escribimos, tenemos acceso a todos los tesoros de conocimiento que los hombres y las mujeres han producido a lo largo de milenios. Y ahí están en los libros. Si usted y yo tenemos acceso, millones de personas no pueden. Pudo ir a la escuela, pudo ir al colegio, pudo ir a una universidad. Tuvo profesores, tuvo maestros, tuvo educadores que se preocuparon por usted, por ayudarle. Es que entienda, cuando nosotros entramos al sistema educativo, casi que somos tabula rasa, no sabemos nada de nada. Y no nos damos cuenta y poco a poco van construyendo una torre de conocimientos en nosotros. Yo le doy gracias a Dios, tuve excelentes maestros, tuve excelentes maestras en primaria. Gente que en aquella época lo que ganaban era una miseria, que servían más por vocación que por... pero que querían que uno aprendiera. Yo todavía recuerdo los nombres de todos mis maestros y maestras. Me acuerdo del director de la escuela, Daniel Flores Zabaleta, donde estudié. Cuando llegué a sexto grado me dice, Yamil, ya usted leyó todos los libros que tenemos en la biblioteca de la escuela. Claro, una biblioteca como este tamaño. Me dice, solo le falta la enciclopedia, la editorial Novaro, eran 16 tomos de una editorial mexicana. Me dice, lléveselos para la casa y los lee en esta vacación de 3 meses y me los devuelve cuando entra al colegio. Se llamaba don Elpidio Castillo Brizuela. Es que uno vive agradecido porque mis papás no tenían plata para comprarme un libro. Jamás hubiera podido soñar en tener una enciclopedia de esas. Pero me dio los 16 tomos en paquete, ya, pues si los trae. ¿Qué necesidad tiene él? Lo mismo le pagaban si me los daba o no me los daba, el mismo cheque recibía del magisterio. Pero ellos querían que uno aprendiera. Y eso es un privilegio. Le hemos dado gracias a Dios por nuestra salud. Una vez dije, no sé, espero que esto no suene feo, porque hay gente tan delicada que... Pero una vez dije que uno debería darle gracias a Dios, sobre todo los varones, de que podemos orinar, sobre todo a cierta edad. Y no sé, vi algunas caras que se arrugaron y otros como que se rieron, pero yo tuve una experiencia, me fui con el pastor de aquí de La Trocha, Alberto Vargas, y un hermano de su iglesia, me los llevé para predicar yo tenía que predicar en Ciudad Neyli, y les pedí que me acompañaran y me los llevé. Cuando veníamos, estaba haciendo calor y paramos ahí a medio camino de Ciudad Neyli, ya de regreso, y yo para tomarme una de esas gaseosas negras, para no decir el nombre, y ellos pidieron una malta fría, se tomaron la malta, y el hermano que iba acompañando al pastor Alberto era un varón ya mayorzón, pero esos hombres de campo, campesino recio, tipo así como Alberto, y empieza ese hombre, me dice, pastor, me dice, ¿puede parar un momentito? Y ya le digo, sí, claro, paro, y ya se va detrás de un árbol, inspecciona el árbol y vuelve. Como a los 5 minutos me dice, pastor, ¿puede parar otra vez? Digo, claro, hermano, paro. Ya como a la 5ª vez le digo, varón, mejor deje la faja del pantalón aquí solo vamos los hombres, quítese el botón de arriba, ábrale el zipper de esa vaina, y yo le estoy parando para que no, ni se atrasa usted ni me atrasa. No sé cuántas veces le paré. Al final ese hombre se recostó en el asiento de atrás, hermano, y lloraba literalmente como un niño. Porque yo creía que lo que te estaba era orinando mucho y era que se bajaba porque no soportaba las ganas y no podía. Y finalmente ya no era que no podía, se trancó por completo. Dice que este tipo lloraba literalmente como un niño, le corrían las lágrimas. Hombres acostumbrados a volar hacha, a volar machete, a llevar sola, que los muerdan. Tuve que llamar para que lo esperara una ambulancia y lo recogieran ahí en la entrada de La Trocha, mano, para que llegara al hospital. Lo operaron y murió de eso.
Hay cosas en la vida que no valoramos hasta que las perdemos, que no agradecemos hasta que carecemos de ellas, y que cuando las tuvimos nunca las supimos valorar. No sé si me estoy explicando. Estoy hablando de salud, de posesiones, de relaciones personales, de cosas que nosotros debemos de cuidar, debemos de valorar, debemos agradecer. Y esta es la llave cuando empezamos a hacer inventario, cuando desconectamos de la tecnología y de la televisión y de los pleitos y de los chismes y del fútbol y sacamos media hora para meditar nosotros en lo afortunados que somos. En vivir en este país donde no hay ejército, donde nadie nos va a venir a agarrar para llevarnos 2 años a volar plomo contra gente que no conocemos. Pero lo que hacemos es maldecir el país, burlarnos del país. En lo afortunados que somos en tener una familia, me imagino que la familia suya no es perfecta. La mía tampoco. Pero tenemos una familia, hermano. No nacimos y nos dejaron botados en una puerta sin saber ni quién era nuestro papá ni nuestra mamá. Tal vez no hay chuleta en su casa todos los días, pero es muy difícil que una persona acá, por lo menos, diga, hoy me voy a acostar con hambre, porque no pude desayunar, no había nada para el almuerzo, no pude tomar café en la tarde. Más bien el problema de nosotros es el contrario. ¿Cómo hacemos para ir al gimnasio, correr o salgo a caminar? Porque estoy echando una panza que ya doy miedo. Pero ¿somos conscientes de eso? ¿O estamos tan ocupados quejándonos que perdimos la capacidad de entrar por las puertas del Señor con acción de gracias y por sus atrios con alabanza? Yo les dije una vez, hay cosas interesantes. Si usted vive en la zona de Texas, en Estados Unidos, o ha estado por ahí, la gente habla un dialecto que no es ni español ni es inglés. De hecho tiene un nombre y ya se escriben canciones y poemas y libros en ese dialecto. Se llama Spanglish. Entonces usted de pronto está hablando con hermanos ticos de aquí, de Pérez Celedón, y le dice, pastor, va conmigo a la Marqueta. Para mí Marqueta es un bloque de hielo. Pero Marqueta es el supermercado, porque en inglés es market. Pero como no tenemos palabras en español que terminen en T y les queda difícil, entonces le ponen la A y es una Marqueta. Ellos no tienen alfombras en la casa, tienen carpeta. Porque carpet en inglés es alfombra, entonces le ponen la A y entonces carpeta. ¿En qué trabajo está, hermano? Estoy haciendo roofes. Está arreglando techos. Porque roof, entonces ni el gringo entiende lo que le están diciendo, ni uno tampoco. Toman una parte del español de México y la otra parte no tienen pickups, tienen la troca. Troca para mí es cambiar, pero en inglés truck es un camión, entonces un pickup ellos lo convierten en una troca. Y así con cientos y con miles de palabras, y se entienden a las mismas maravillas. Si usted va a la frontera con Brasil y Argentina, o con Brasil y Paraguay, es igual, no hablan ni portugués ni español, hablan un idioma que es portuñol. La gente que vive en las fronteras tiende a mezclar los dos idiomas. Si usted va al Distrito Federal, pues la gente habla castellano. Si usted va a Washington o a Boston, la gente habla inglés. Pero si va a la frontera, la gente habla Spanglish. Si usted va a Sao Paulo, en Brasil, la gente habla portugués. Si va a Buenos Aires, en Argentina, la gente habla castellano. Pero si va a la frontera, a Foz de Iguazú, la gente habla portuñol. Mezclan los idiomas. Pues la iglesia es exactamente igual. En la iglesia hay gente que vive en la frontera. A ratos con una patica adentro y a ratos con una patica afuera. Y entonces hablan una mezcla también. Ellos no hablan ni portuñol ni spanglish, hablan quejabanza. Al ratos me quejo y al ratos alabo. Estoy en el culto con las manos alzadas, alabando, y salgo quejándome. Uy, ya me predicó larguísimo y enredado, no lo entendí ni papa. Cada día está peor ese hombre. Entonces el tiempo que perdió alabando lo gasta quejándose. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Sabe cómo se cura eso? Dejando de vivir en la frontera y metiéndose un poquito más adentro en el reino. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a alabar, la puerta se abre y usted puede entrar por sus atrios y puede llegar hasta la presencia y ya no se queda fuera en el límite. ¿Sí me estoy explicando, amado? Muy bien. Sigo porque tengo muchas ganas de hablar hoy. ¿Qué más pasa cuando somos personas agradecidas? Somos personas que tienen paz interior, genera paz en nuestro espíritu. Voy a leerle
algunos versículos que tienen que ver con esto. Filipenses 4, versículo 6. Disculpe, es que tengo que cerciorarme. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver si los muchachos nos ayudan. Oiga, Pablo, piense un momentito en la vida de Pablo. ¿Usted cree que Pablo es un hombre que tuvo problemas? ¿Perdón? ¿A cuántos les gustaría ser como Pablo? Pablo tuvo todo tipo de problemas. No sabemos, Pablo habla mucho del matrimonio. No sabemos si Pablo fue casado y le fue mal, o si fue casado y enviudó. Pero nunca menciona su pasado como hombre casado. Pablo tuvo hermanos en las iglesias que lo traicionaron. Pablo perdió una posición importantísima que tenía entre los judíos para ser perseguido por los judíos. Fue perseguido por hermanos cristianos también. Dice que lo azotaron montones de veces, lo metieron a la cárcel, que naufragó en alta mar, que lo asaltaron, estuvo en peligro de ríos, en peligro de ladrones, que tenía una enfermedad en los ojos. A veces tenía plata y a veces estaba sin un 5. Y sin embargo, oiga lo que dice Pablo. Si alguien tenía razón para estar preocupado, dice: por nada estéis afanosos. ¿Entendemos lo que es estar afanoso? Con ansiedad, con angustia. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué pago? ¿Qué hago? ¿Con quién me caso? Por nada estéis afanosos, sino, dice Pablo, ¿qué? ¿Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios? ¿Cómo? Con toda oración y ruego, ¿con qué? Es el mismo principio que habíamos leído en el Salmo 100, versículo 4. Sean conocidas nuestros ruegos, nuestras oraciones, pero tienen que ir condimentadas ¿con qué? Perdón, con acción de gracias. Este es el elemento que muchas veces falta en la oración. Y falta porque, repito, no hemos creado conciencia entre nosotros de lo afortunados que somos, de lo bendecidos que somos, que sí tenemos luchas, que tenemos problemas, que hay gente que no nos quiere, y, claro, que no tenemos toda la plata que quisiéramos, claro, que a veces la salud se resiente un poco, sí, nadie está diciendo que no. Le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, le pasó a Jonás, le pasó a Elías, le pasó al mundo entero. Mientras estemos en el mundo va a haber luchas y va a haber problemas, pero si nos enfocamos en las luchas, nos llenamos de afán y de ansiedad, que es la enfermedad del siglo XX y ahora del XXI también. Tenemos millones de personas que no pueden dormir si no toman pastillas, millones de personas que necesitan terapia porque viven angustiados y afanados. Pero cuando usted se va a la raíz del asunto, se da cuenta que hay gente que nunca aprendió a dar gracias por lo que tenían, sino que se enfocaron en lo que no tenían, en lo que les faltaba. Sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones y todos nuestros ruegos, pero sean conocidos ¿cómo? Dice Pablo, con acción de gracias. A los evangélicos les enseñaron que había que orar llorando. Y usted iba a los cultos antes y aquello era una cosa, parecía una sala de partos. Lloraban y se echaban mocos y se hincaban, se revolcaban. ¿A dónde dice Pablo nada de eso? Sí, hay veces que estamos con tanto dolor que lloramos, pero no es que Dios nos va a abrir la puerta por nuestras lágrimas, nos va a abrir la puerta por nuestra gratitud. Y esta es la palabra clave, hermano. No está mal llorar, pero si usted llora tratando de convencer a Dios, está fracasado. Esa es la llave equivocada. Esa es la llave religiosa, de aparentar que estoy conmovido, que estoy contristado. Sean conocidas, pero ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 7? Si nuestros ruegos y nuestras oraciones se presentan delante de Dios con acción de gracias, va a ocurrir algo. ¿Qué es lo que ocurre? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo contrario a estar ansioso, a estar afanoso? Es tener paz.
Entonces lo que Pablo dice es, por nada estéis afanosos. Pero Pablo no es ningún tonto, él sabe que en el mundo hay afanes y hay luchas. Traigan esos problemas, dice, preséntelos delante del Señor y va a ocurrir algo. La paz de Dios va a llenar sus corazones. No va a necesitar tanto tranquilizante, no va a necesitar tanta pastilla, no va a necesitar tanta terapia. Dios te puede dar una paz que es fruto del Espíritu Santo y que sobrepasa todo entendimiento. No sé si usted ha visto algún creyente en problemas y que mantiene la cabeza en alto, su fe firme. Dice, no, la estoy pasando feo, pero hasta aquí el Señor me ha ayudado y yo sé que Él me va a sacar adelante. Y la gente dice, pero ¿cómo hace ese con ese montón de luchas y problemas? ¿Y cómo hace para sonreír? ¿Y cómo hace? Bueno, porque está presentando sus cargas delante de Dios con acción de gracias y entonces el Espíritu Santo le trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que dijo el Señor. Digo, están trabajados y cargados, vengan a mí y yo los voy a hacer ¿qué? Descansar. Yo les conté hace muchos años, en esta zona del Cerro de la Muerte vivía poquísima gente, pero poquísima gente. No es como ahora que hay sodas y restaurantes. Y había unos bosques de roble, unos robles preciosos. Pero la mayoría de personas en Pérez Celedón y muchas en San José y Cartago cocinaban con carbón en esa época, con anafes y cocinas de carbón. Entonces los campesinos que vivían ahí se dedicaron a talar todos los robles, que era una belleza de bosques, porque había carboneras. Usted subía a la carretera y veía el humo donde salía del suelo, porque hacían huecos y bueno, era hasta que finalmente se comieron los bosques y el resto lo sacaban para hacer postes para cerca, postes de robles, que esa era una madera buenísima y toda la quemaron cocinando. Pero eso lo echaban el carbón en sacos de gangoche y un saco lleno de carbón valía como 2 colones o 2 colones 50. Imagínense todo el trabajo y había que traerlo en buses. Había una empresa que se llamaba Tuazur que viajaba de Cartago y en esos buses cargaban los sacos de carbón para venderlo aquí en las carboneras. Hay una historia de un señor que iba subiendo el cerro, probablemente iba de su finca y llevaba un saco de carbón de su carbonera para su casa, iba subiendo el cerro, estaba lloviendo. Y en esa época ni carros pasaban, alguien iba con un pickupcito para arriba, un pedacito pickup, y se compadeció del señor mayor que iba con su saquito al hombro y le dijo que se subiera al cajón, que lo llevaba, no le iba a meter ahí adelante o le llenaba todo el carro de polvo de carbón. Váyase ahí al cajón para que no lleve esa carga ahí para arriba. Ya es como yo le toco la cabina arriba cuando llego a donde me tiene que dejar, está bien, y empieza a jalar el del pickup para arriba. Como a los 15 minutos vuelve a ver cómo venía el señor. Y estaba el señor parado en el cajón del pickup con el saco de carbón al hombro y haciendo equilibrio en todas las vueltas. Entonces uno dice, pero ¿cómo se puede ser tan bruto? Bueno, nosotros lo hacemos todo el tiempo. El Señor dice, si están cargados, vengan a mí, yo los hago descansar. Pero venimos cargados al Señor y no soltamos el saco. Creemos que nosotros amamos más a nuestros hijos que lo que Dios los ama. Creemos que nosotros sabemos más de negocios de lo que Dios sabe. Creemos que nosotros podemos gobernar mejor nuestra vida, tenemos mejores ideas según nosotros que las del Señor y nos aferramos a nuestra carga y tenemos que pasarnos toda la vida haciendo equilibrio para no caernos y a veces nos llevamos algunos sopapos también. ¿Por qué? Porque no soltamos el afán. Y no soltamos el afán porque no hemos aprendido a presentar nuestras cargas con acción de gracias para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar nuestros corazones. Tal vez no nos dan ganas de hablar en lenguas esta noche, ni parece muy espiritual esto, pero yo creo que no solo podemos verlo en el área espiritual, tenemos que aprender a ser agradecidos en todas las áreas, con el Señor que nos atiende, con la persona que nos ayuda, con el taxista que nos trajo. ¿Qué más pasa con la acción de gracias? Vamos a correr ahora sí un poquito, Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Colosenses 1:9. Vamos a leerlo de corrido porque es interesante. Por lo cual también nosotros, escribe Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a leer hasta el 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias al Padre, ¿por qué? Porque lo hizo a usted, ¿qué? ¿Qué significa apto? Habilitado, capacitado, preparado. Dios dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y por eso debemos darle gracias con gozo, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, ponga ahí en la lista de cosas para dar gracias a la familia, la casita que tiene, el pedacito de carro que tiene, la platica que tiene en el banco, la salud, la novia, el novio, el esposo, la esposa, los hijos, ponga todo. Pero antes que eso, hermano, entienda una cosa: nada de lo que usted tiene vale nada sin la salvación. ¿De qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Dice, y pierde su alma. No sé si usted alguna vez ha estado a punto de perder la casa porque no podía pagar la hipoteca, ya tenía 3 meses de atraso. Uno a veces siente en la vida como que uno es insignificante, que no le importa a nadie. Cuando usted se sienta así, que si usted vive o muere no le importa a nadie, deje de hacer los pagos de la casa, para que vea como si le importa. Le empiezan a llegar cartas, lo llaman, la gente se preocupa por usted. No pague el agua un mes, no pague la electricidad, para que vea que sí, hay gente que sabe que usted existe. No se sienta tan insignificante. Hay días que uno se siente así, bajo, con la autoestima baja. Yo siempre le digo a las hermanas, hay hermanas que hay días que dicen, pastor, es que me siento tan vieja, me siento tan gorda, me siento tan flaca, me siento tan esto. Hermana, tranquila, póngase la faldita más corta que tiene, póngase unos buenos tacones y pase por donde estén construyendo una casa o algo para que vea como la autoestima se le sube. Nos angustiamos, hermano, por cosas, la casa, de los hijos, la salud, pero ¿alguna vez sentimos esa preocupación por las cosas espirituales? Alguna vez decimos, puchi, la llevo 4 días que no hablo la Biblia, llevo una semana que no hablo con el Señor, llevo una semana que no le hablo de Cristo a nadie, ni invito a la iglesia a nadie. ¿Sentimos esa angustia? ¿Se acuerda lo que usted siente cuando sale de la casa y se monta el carro, llega al trabajo y dice, Dios mío, dejé el celular? Usted siente que le falta como un pedazo de hígado o de algo. Siente eso cuando se le olvida echar la Biblia, o nunca ni siquiera se acuerda que tiene Biblia para echar al carro. Para que se dé cuenta que por más creyentes que seamos, hermano, vivimos en un sistema de valores completamente equivocado. Entonces Pablo lo que hace en Colosenses aquí es recordarnos que lo más importante que Dios nos ha regalado, y por lo que deberíamos de darle gracias con gozo, es porque nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz. Hay que empezar por ahí, la acción de gracias, y después todo lo demás, porque lo demás no vale nada si primero no tenemos esto. Y vamos a ir cerrando, ir terminando. Apocalipsis 11. ¿Por qué esa insistencia de la Biblia en el tema de dar gracias? No podría dejarlo quedarse aquí toda la noche leyéndole versículos, porque está lleno el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero nada más era compararle un ejemplito ahí. Apocalipsis 11, creo que es el versículo 16, perdón. Está hablando el apóstol Juan, tiene una revelación que Jesucristo le da de un montón de cosas que van a acontecer, que están aconteciendo, y también de lo que va a ocurrir en la eternidad. Y es llevado, oye una voz en el capítulo 4 que le dice, sube acá, y es llevado en el Espíritu hasta el tercer cielo, hasta la gloria del Padre, y ve cómo va a ser la situación en la eternidad. Y dice que ve 24 ancianos. Estos 24 ancianos representan las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo. Los 24 ancianos de Apocalipsis representan el pueblo de Dios, que ha sido redimido, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. 24 es el número entonces del pueblo de Dios reunido. 12 es el número del pueblo de Dios organizado. 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo. Cuando los del Antiguo y del Nuevo nos juntemos en el cielo, entonces Juan ve estos 24 ancianos que representan a todos los santos que han sido redimidos. ¿Y qué hace esta gente? Dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios.
diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has ¿qué? Pero ¿qué es lo primero que dicen en el cielo estos ancianos cuando se postran? Se bajan del trono y se postran delante de Dios y le dicen que te damos gracias. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos acá? Para formar un estilo de vida, porque así vamos a vivir en la eternidad. Cada vez que usted, dentro de 1 millón de años o dentro de 1.000 millones de años, donde Dios lo tenga por ahí arriba, no sé en qué galaxia o en qué planeta, se acerque al trono de Dios, va a ver que cerca del trono hay un cordero que estaba como inmolado. Y va a ver a Cristo con su cuerpo de gloria resucitado. Pero ese cuerpo de gloria todavía va a tener las huellas de los clavos y las huellas de la lanza. Y cuando usted empieza a creerse que es la pomada canaria y que está ya en la eternidad gozando del cielo porque usted oraba mucho y pagaba sus diezmos y venía al culto, se va a dar cuenta que no, que si estamos ahí es porque nos redimió a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y que no fue la religión, ni nuestras obras, ni la filosofía, sino la misericordia de Dios. Y entonces cuando lo vemos a Él, vamos a tener que tirarnos de panza y adorarlo y decirle una y otra vez: te damos gracias, Señor, porque si no hubiera sido por ti, jamás estaríamos acá. Amén. Por eso hay que ser agradecidos. Tenemos que empezar a practicar ese estilo de vida. No solo hacer un inventario a cuántas personas, sino decírselo. Dígaselo a sus hijos, dígaselo a su mamá, dígaselo a su papá. Ustedes que nos están viendo allá en otros países, busca al pastor de su iglesia o a los líderes o a los músicos. Gracias. Busque a su maestro o a su profesor, no para que le ponga una buena nota, sino sinceramente decirle: gracias porque usted se preparó para capacitarme a mí. Al taxista que lo trajo y le cobró 1,000 pesos más, no lo maldiga. Dele gracias. El pobre diablo ha llevado sol todo el día ahí en ese carro, anda de mal humor con ese estrés y esas presas. Dele gracias a Dios que no le cobró 2,000 más bien, y bendígalo. Y cuando hacemos esto, abrimos la puerta del favor de Dios y abrimos la puerta del favor de la gente también, porque si hay algo lindo es ver gente agradecida. Le da a uno ganas de seguir haciendo cosas. A mí me gusta cederle el paso a los carros y a los peatones, desde luego. Y una cosa que yo veo es que cuando uno deja pasar, normalmente personas mayores de edad, y normalmente si son de campo, casi que se quieren devolver para echarle bendiciones a uno y darle las gracias y sonríanse en las manos. Y cuando bajo aquí por el UNESCO y está esa nube de carajillos, para uno para dejarlos pasar. Oigan, ni siquiera un sencillo gracias o una sonrisa o un pura vida son demasiado importantes para ellos. Ellos creen que el mundo tiene que detenerse para que ellos crucen, pero en realidad uno para por cortesía, no porque haya un alto ni porque haya nadie que lo está obligando. No sé si me estoy explicando. Entonces tampoco es que les vamos a echar el carro encima, pero se le quita a uno las ganas de dejarlos pasar. Pero cuando usted encuentra a alguien que agradece, a uno le da ganas de dejar pasar al que sigue, y entonces la cortesía se va pasando, se va extendiendo. La gratitud es así. Gente agradecida crea hijos agradecidos, crea familias agradecidas, iglesias agradecidas atraen la bendición de Dios y atraen el favor de Dios, y creyentes agradecidos tienen la llave para acceder a los tesoros del reino. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharme y que tengan una muy buena noche.